la calle 53, entre la Quinta y Sexta Avenidas, numeroso público de todas partes del mundo acude a visitar el Museo de Arte Moderno. Del 11 de febrero al 16 de abril de 2007, en su sala de eventos especiales, tuvo lugar la exposición del maestro venezolano Armando Reverón. Es la cuarta exposición de un artista latinoamericano en este prestigioso museo, siendo los tres primeros Rivera de México, Portinari de Brasil y Mata de Chile. No se nos permitió filmar en la presencia del público. Al entrar en la sala vacía, ya es posible percibir el clima de originalidad y misterio del artista venezolano. En la primera sala se muestran sus comienzos, dos obras de su época azul. La cueva de 1920. Dos mujeres yacen rodeadas de una atmósfera misteriosa donde se apercibe la influencia de la pintura española, especialmente la de Goya. El rostro en primer plano es de Juanita, la que será la compañera de toda la vida del artista. Retrato de Casilda, del mismo año, es un rostro donde Reverón muestra su maestría en la aplicación del color y en la densidad de la materia pictórica en espesas capas de óleo. El color comienza a diluirse 2 años después. Reverón se instala al aire libre. Este paisaje de 1922, de marcada influencia impresionista, se diferencia de esta escuela en la soltura magistral del trazo. Vistas de cerca, sus pinceladas, con gran soltura y espontaneidad, prefiguran lo que serán el arte informalista de los años 60. Son trazos ejecutados con gran rapidez y sensibilidad. Fiesta en Caraballeda se titula esta obra realizada 2 años después, en 1924. Las figuras están apenas sugeridas y el color cada vez menos vibrante. Ya aquí se hace palpable que lo que el artista busca es otra vibración. Se ha mudado a la costa y comienza su obsesión con la luz enceguecedora del mar Caribe. La luz es el blanco puro, el sol que, según él, elimina los colores. Comienza entonces su época blanca y este cuadro, Luz tras mi enramada, de 1926, es considerado una de sus obras maestras. El artista no pinta sobre la tela en blanco como se hace tradicionalmente, sino al revés. Pinta en blanco la luz de fondo sobre una burda tela de arpillera o yute apenas preparada, que conserva su color. Las barras de la cerca quedan sin pintar, en primer plano, permitiendo así que penetre la luz por sus intersticios. Es un procedimiento que se adelanta a su época, marcando el genio de Reverón. En El Playón, continúa con esta técnica. El sol del Caribe borra los colores con su intensidad. Hasta el azul del mar apenas se vislumbra. Y en este paisaje blanco, solo el brillo intenso del sol en las palmeras puede ser apercibido con autaces pinceladas de blanco puro sobre el casi blanco de la tela. Lo mismo sucede con Cocoteros, de 1931, en la costa de Macuto. Es casi imposible fotografiar los cuadros de esta época de blanco sobre blanco, pues todos los contornos están apenas sugeridos en una atmósfera totalmente bañada por el sol.
Entramos en la segunda sala, donde el paisaje se convierte en telón de fondo para las figuras de desnudos que empiezan a aparecer. Es una sutil transición entre la época blanca y la época sepia, según el crítico Alfredo Boulton. Otros críticos la llaman época indigenista. En Dos Indias, el artista añade témpera blanca a su paleta de óleo para destacar las luces, siempre usando un burdo soporte de arpillera con poca preparación. Los trazos del rostro son apenas visibles con escasas y finas pinceladas. En este desnudo se añade al óleo y la témpera el carboncillo. Un paisaje abstracto le sirve de fondo donde solo se reconoce el mar. Esta es su época más prolífica, realizada en su castillete de Macuto a finales de los años 30. Algún crítico tituló esta obra La Maja Criolla, pero Reverón decía que el verdadero título era Las Tres Américas, pues representaba las tres razas. La negra a la derecha, la india reclinada detrás de la blanca y difícil de ubicar, excepto por su penacho de plumas. En 5 figuras, aparece apenas visible en el fondo a la derecha la figura de un hombre. Boulton sugiere que se puede tratar de la desfloración de la figura acostada, asistida por las otras 2 mujeres. La Mujer del Río es una donación prometida al museo por una fundación venezolana para honorar al curador de esta exhibición, John Elderfield. Hija del Sol fue la obra escogida por este curador para la portada del magnífico catálogo de la exposición, con 240 páginas y todas las obras reproducidas en color. Contiene un elaborado estudio de la vida y obra de Reverón por John Elderfield. Mr. Elderfield, en Venezuela le estamos muy agradecidos por haber sido usted el primer historiador de arte fuera de Venezuela en haber descubierto el talento de Reverón. Nos gustaría saber cómo y cuándo vio usted a Reverón por la primera vez. Yeah, I know that I first saw a group of paintings by Reverón in 1998 at the Sao Paulo Bienal. Afterwards I realized, in fact, that I had seen them earlier in exhibitions of Latin American art in an anthology way. But as you know, the difficulty with Reverón is that if you see his work with that of a lot of different artists, you can tend to overlook it because it can seem so reticent and not very strong. So that when I saw the work at the Sao Paulo Bienal, it was a real revelation to me. And I thought that I really wanted to see more of the work. But of course, you know how it is that sometimes you go to a new city or a new country and you think, this is so wonderful, I'm going to go back. And then you never do. And so I came back to New York and I thought, I'm going to go and see more of Reverón. And actually I didn't. And then the next year, I was invited to give a lecture in Caracas.
So I went to Caracas, and when I was there, I was taken to museums, and the first museum I was taken to was the Contemporary Museum, and after having seen the collection, I went into the storage, and somebody pulled out a big rack, and there was this big figure picture, big figure composition, and I thought, I know this artist. I know this. I've seen this artist before. And then it finally dawned on me that this was Armando Reveron. The works which I'd seen in Sao Paulo were small landscapes. But when I saw the big figure composition from the 1930s, I did realize, yes, this is the same artist. And then I think the following day, I went to the Galeria de Arte Nacional, and there saw a room of paintings and drawings and objects from that collection. So that was really the first part of this. And then that visit to Caracas was in the summer of 1999. And I said to people who I then met in Caracas, I really want to come back and see more. So I came back in November of '99, and when I came back, somebody said, you really have to go to Macuto. So I went to Macuto, and so I saw El Castillete. And I realized now, or I realized soon afterwards, in fact, that this was an astonishing thing that had happened, because I went back to New York, and within a month there was the terrible tragedy that happened along the coast, which, as well as creating this great loss of life, also destroyed El Castillete. So I was lucky in being able to see it, and I realize now that if I hadn't, in the summer of '99, said, oh, I want to come back soon, I would have missed seeing it. So I felt then that this was some kind of omen that I had to indeed go ahead and try and do this exhibition. So in the year 2000, I went back again, and at that point, I think we actually organized a small press conference to say that the exhibition would happen. We actually said it was going to happen in 2004, the 50th anniversary of the death of Reveron, and it was not possible because of complications of building the building which we are sitting in now at MoMA, and also because of the big social changes in Venezuela. It was just too complicated to do. But after those first visits, I then started to go very regularly back to Venezuela to look at paintings, mostly in Caracas, of course, but also there are, as you know, some paintings in Maracaibo, and even down the coast in Barcelona. I went down there to see a drawing, and then looking for works in North America as well, and eventually even finding one picture in Amsterdam, which is in the exhibition. But it started about 8 or 9 years ago, and I think it's the longest period I've ever worked on one exhibition. Yeah. Thank you very much again. Thank you. La exposición mereció críticas importantes en varios de los principales medios de los Estados Unidos.
Otra época de transición entre los paisajes de los años 20 y estos del 40 marca lo que Boulton considera su época sepia. Reverón continúa la exploración de los cielos iluminados con poderosas ráfagas de luz en contraste con la imprecisión de los contornos del paisaje. Esta vez, su tema es el puerto de La Guaira. Esto constituye la primera manifestación pictórica conocida de la incipiente industria venezolana. Otro crítico, Juan Calzadilla, destaca que en esta época el artista le da mayor importancia al dibujo y es difícil saber si estamos frente a un dibujo o una pintura. El color se muestra en monocromos tonos de sepia. El sol sigue apareciendo con audaces brochazos de blanco. La eternidad, decía Reverón, es la mar mezclada con el sol. En este taller del servicio portuario, el artista se sirve de los materiales más a la mano y él mismo enmarca sus obras usando troncos de cocoteros. Le agrega un color rojizo acorde con el ambiente del cuadro. En el año 48, abandona por un tiempo el paisaje y vuelve a su tema favorito, el desnudo femenino, casi con la exclusión de otros temas. En estos 3 dibujos sobre papel, utiliza carboncillo y pastel suave. Aquí se puede apreciar la extraordinaria técnica dibujística de Reverón. Sus trazos son menudos y nerviosos. Los contornos de las figuras son ahora menos sugeridos y más precisos. El claro-obscuro adquiere mayor contraste para así producir estas espléndidas figuras femeninas de gran sensualidad y erotismo. En Mujer con muñecas, Reverón utiliza sus muñecas de trapo como modelos, marcando la diferencia de textura con el modelo vivo de la figura principal. En Anciano, 3 mujeres y un niño, es una rara ocasión en la cual aparece la figura masculina. El colorido del pastel toma preponderancia en Navidad con muñecas. Se acentúan más los contrastes entre el modelo vivo acompañado de las muñecas. Otro importante ensayo completa el catálogo de la exposición por el curador asociado Luis Pérez Oramas. Luis, hace más de medio siglo desde la muerte de Reverón y hace más de 80 años desde que Reverón hizo su época blanca, que es considerada la mejor de su obra. ¿Cómo se puede explicar el hecho de que se haya tenido que esperar tanto tiempo para que internacionalmente le hagan este homenaje en este museo? Bueno, Ángel, muchos aspectos han jugado un rol determinante en ese asunto, ¿no? Por una parte está la propia obra de Armando Reverón, que como sabemos todos en Venezuela, después de que regresó de Europa en 1915, más nunca volvió a viajar. No solamente el hecho de que se recluyera, por así decirlo, en el rancho en Macuto y luego en lo que se conoció como el Castillete. La construcción de la obra de Reverón implicó una decisión de ser indiferente
al mundo del arte, a las corrientes de moda del arte, al tema del exhibicionismo del mundo del arte. No en el mal sentido de la palabra, el sistema permanente de aparecer en exhibiciones públicas. Por otra parte, no es una obra extensa en términos de producción de obra, lo que contribuyó a que gran parte de la producción permaneciera en los museos públicos de Venezuela y otra parte en colecciones privadas en Venezuela, de manera de que no ha habido, como en el caso de otros artistas latinoamericanos de su tiempo, un movimiento de mercado, por ejemplo, de circulación de la obra en el mundo que contribuyera eventualmente a hacerlo conocer internacionalmente mejor. Y por último, yo diría, estructuralmente la obra de Reverón es una obra muy exigente. Es una obra, lo decíamos el otro día en el simposio que organizamos en el MoMA, es una obra en donde características que aparecen en el arte latinoamericano de la primera mitad del siglo XX, la certeza de las visiones, las promesas mesiánicas de la vanguardia, hasta la voluntad de poder, todas esas características están ausentes. Es una obra de la confusión entre las cosas y sus sombras, es una obra de la porosidad entre la razón y la intuición, es una obra de la dificultad de ver, de la incertidumbre de la visión. Y por lo tanto es una obra mucho más exigente. Es una obra que tiene al mismo tiempo un pie puesto en las grandes tradiciones de paisajes modernas, en el paisaje postimpresionista, y un pie puesto en el arte contemporáneo, en la materialidad del arte contemporáneo. Era difícil comprender a Reverón en los años 50, era muy difícil comprender a Reverón en los años 50. Algunos lo verían como un postimpresionista tardío, y otros simplemente no lo entenderían, porque para comprender al Reverón de los años 50 o para comprender al Reverón de los años 30 había que esperar la pintura americana de los años 60 o el arte povero italiano de los años 70 y 80. De manera de que el hecho de que estuviese anticipado a su tiempo en algunos aspectos de su obra también hace que la obra sea difícil. Ahora, ciertamente esta es la primera retrospectiva organizada por un museo de la categoría de este museo y que ciertamente contribuirá a asentar definitivamente la obra de Reverón dentro de lo que llamamos el canon del arte moderno. Luis, hay otro fenómeno importante en el arte Reverón. Él fue diagnosticado con esquizofrenia. Sin embargo, en su obra jamás se ve un rasgo de locura. Es la obra más cuerda que pueda existir. Me parece muy interesante lo que estás diciendo, Ángel, porque la experiencia que tenemos una vez más después de esta exposición es que mucha gente muy conocedora del tema de las patologías mentales pone en duda el diagnóstico de esquizofrenia. No diré yo quiénes, pero gente de mucha autoridad que han venido a ver la exposición tienen exactamente la misma impresión que tú tienes. Yo no soy especialista en eso y por supuesto hubo un diagnóstico del doctor Baefinol en los años 40 en donde se habló de esquizofrenia. Las patologías mentales son muy complejas. No hay duda de que Reverón sufría de melancolía, sufría de depresión, sufrió crisis de depresión. Habría indicios por documentación fotográfica de que Reverón sufrió de algún tipo de patología obsesiva, pero ciertamente la obra indica un absoluto control de su proceso y de su intención y de su materialización. Y al tema de la patología reveroniana yo le añadiría, Ángel, lo siguiente. Reverón era un hombre fascinado con su propia caracterización teatral. Reverón era un excéntrico, como decía don Alfredo Bulto, y gustaba escenificar su excentricidad. Reverón era un hombre que, así como estuvo consciente de la porosidad entre la luz y la sombra, estuvo consciente de la porosidad entre la razón y la sinrazón. Y yo creo que Reverón escenificó la locura en algunos casos, escenificó su propio rol del loco de Macuto. Y eso pues hace más compleja la idea que nos podemos construir hoy sobre hasta dónde Reverón padecía una patología específica, hasta dónde Reverón escenificaba una forma de excentricidad. Y ciertamente, bueno, eso lo que hace es enriquecer el personaje y enriquecer la obra. Pero yo concuerdo contigo
en el sentido de que hay mucho aún por investigar sobre Reverón y entre esas muchas cosas, el tema específico de la posible patología mental que pudo haber sufrido. Es lamentable que la patología de Reverón haya distraído tanto la atención del público de su verdadero valor como artista. Su castillete de Macuto, ahora desaparecido, fue su remanso de paz para alejarse de un mundo que él no compartía. Al liberarse, se convirtió en el ermitaño solitario que le permitió hacer su obra como él verdaderamente la sentía, rompiendo su conexión con un mundo que tampoco lo comprendía. El universo imaginativo de Reverón era inmenso. Hizo objetos que él sentía con vida para acompañar su soledad, como esta jaula con barrotes de caña con pájaros de papel. Los más extraños objetos son, sin embargo, las muñecas de trapo en tamaño natural. He aquí a Nisa y Serafina, que han perdido sus pelucas. Reverón decía que él les hablaba y ellas comprendían. En su taller le posaban y lo acompañaban en su sordo diálogo. Eran las únicas rivales de Juanita, su eterna compañera. Ella participaba en su elaboración y se encargaba del vestuario que se ha perdido con el tiempo, dejándolas en una desoladora desnudez. Es posible que estos esqueletos de alambre hayan sido los sostenes para sus carnes de arpillera. Nisa y Serafina en Nueva York parecen sentir la soledad del maestro que les dio la vida, el cual las mira triste desde su máscara de papel. Sus pinceles yacen también inermes en su estuche de yute y arpillera, lamentando las manos del maestro. Estos objetos son parte integral de la vida de un genio incomprendido. Ahora se le recuerda a medio siglo de su muerte con remordimiento. En plena primavera en Nueva York, hasta el amado sol de Reverón desapareció al terminar su exposición.